Buenas noches, gracias por estar acompañándonos en el auditorio de Tigmas, en la Feria del Libro. Vamos a hablar con Ala Solari de un proyecto que viene dado por el Plan Ceibal, que ya no se llama más Plan, perdón, por Ceibal, en Uruguay. Y vamos a hablar de este libro, 1930, El viaje. Agustín le está tomando a cámara. Este libro, en realidad, forma parte de un proyecto de narrativa transmedia que se puede descargar de forma gratuita en desafioprofundo.org. Es una iniciativa que desarrollaron el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, la Secretaría Nacional de Deportes, la Universidad Tecnológica del Uruguay y, como decía antes, Ceibal. Que a partir de este año no es más un plan, o de hace un tiempo más, porque ya es una agencia, forma parte de la agencia, por lo tanto ese era mi error. Pero lo primero para preguntarte, Ana, y agradecerte que te hayas quedado hasta tarde aquí en el auditorio, es ¿qué es una novela transmedia? Después podemos meternos en el contenido y en el desarrollo, pero ¿qué es una novela transmedia? Una novela transmedia o una narración transmedia, en este caso es una novela que además está en formato papel, pero es una historia original. Tenés que hablarle así a la boca. Ok, es una historia original, digamos, que se cuenta o en lenguaje textual, como es el caso de un libro, o audiovisual, o sonoro, o oral, o en forma de cómic, no importa. Puede ser un videojuego, puede ser un juego también, que después se va reproduciendo o se va multiplicando en diferentes plataformas, pero no en una adaptación, sino que de repente toma pedazos o toma un protagonista o hay una secuela o una precuela. Estamos muy acostumbrados a eso en el terreno audiovisual, ¿no? Con Game of Thrones, por ejemplo. Y eso es lo que es lo transmedia, que hoy se hablaba un poco cuando se hablaba de la transversalidad en las disciplinas. También acá hay una transversalidad y acá el impacto también tiene que ver con lo que se conoce como el fandom, que Tomás habló del fandom ahora hablando de los influencers, ¿no? Porque tengo que decir que Ana estuvo todo el día acá, Yo escuché todo. En el seminario de educación Sí. y después en la charla de Tomás, que es el Sí, ciclo de Udesa, la tuvimos acá como invitada de lujo. No, pero además pila de cosas que se plantearon, que escuché hoy, yo decía, pero esto tiene que ver con el proyecto que tenemos en Ceibal, porque es un proyecto educativo, en definitiva. Esta novela es una novela en sí misma, por supuesto, pero su finalidad última es educativa, aportar al aprendizaje y otro conjunto de cuestiones que voy a explicar ahora. En el caso, para que se entienda lo de la narrativa transmedia, ¿no? El antecedente de esto es Misterio de Cabo Frío, que fue una novela que salió el año pasado. ¿Y por qué transmedia, además de todo? Porque uno de los proyectos de Ceibal, que es Ceibal Inglés, tomó no la historia en sí misma, sino algunas cuestiones de la historia, pero hizo un cómic en inglés ubicado en otro lugar que no tiene nada que ver con el lugar Cabo Frío de la historia original, y convierte en protagonista a una nieta de alguien que figuraba en la novela madre, digamos. Entonces, esa sería la idea. Hay una idea madre en X plataforma, en X lenguaje, y después eso se abre. Y entonces tenés un universo en 3D, digamos. Y digo, dialogan entre sí, pero son obligatorios que se pueda hacer el recorrido del libro al video. No es necesario para nada. Para nada, para nada. De hecho, tú podés hacer un montón de cuestiones con el cómic en inglés, por decir algo, independientemente de si leíste la matriz, la madre, ¿no? O es una pena, creo que no sé si lo vieron, si no yo les mando el link. Nosotros para el lanzamiento porque esto es una trilogía. Es una trilogía y hay un video inicial que está en Vimeo. Hay un tráiler que es una maravilla, ¿está? Que yo cuando lo vi casi me muero de la maravilla que es, pues yo digo, pero eso es otra cosa que no tiene nada que ver, digamos, otros personajes, otras situaciones, pero tiene que ver. Hay el espíritu original, digamos, no se pierde, pero a mí me tiraban el bochín lejos, te puedo asegurar. Es algo que no está escrito, que eso lo hicieron los de la producción audiovisual. Y ahora hicimos una radionovela, un radioteatro,
que es sobre 1930, pero ahí sí hay cosas que son diferentes porque hablado no es lo mismo que leer un libro. Entonces, tú podés escuchar una cosa o leer algo o ver algo y si no leíste la novela lo entendés igual y es otro pedazo de ese universo. 1930, El viaje, es una trilogía que sale este año, el que viene y en el 25. Exactamente. El tráiler, que tiene personajes que descubren un Sí. documento del año 30, etcétera, Mm. entra en el libro, entra de costado, crea una nueva historia y las que vienen van a estar alimentándose de qué lado, del libro, del tráiler, de lo que aparezca. Es que de las tres, porque además yo que soy la autora, después de ver el tráiler, digo, de hecho, para cuando hicimos un lanzamiento, yo escribí un texto como si formara parte de la trilogía, pero es un texto que es inédito y que va a permanecer inédito, que tenía que ver con lo que planteaba el tráiler, por decirlo de algún modo. O sea, yo también fui transmedia en ese sentido como escritora. O sea, son 3 tomos. Todos tienen que ver con el primer mundial que se hizo en Montevideo. El viaje, ¿Vos también sí, decís que tienen 4 mundiales? sí. Claro, bueno. Y 4 ahí- estrellas en la camiseta. Eso es algo que vamos a Of tener siempre una course. grieta ahí. Pero Argentina nos apoyó mucho para que fuéramos sede en el 30. Está muy bien. Sí, sí. Y además hizo un discurso fantástico, ya ni me acuerdo quién, en la FIFA y no sé qué. Es muy interesante. Nosotros somos primos hermanos de ustedes, como siempre. Nos estamos yendo Sí. de lado, Sí, pero sí, igual fue perdón, lindo. perdón. La historia del año 30 de la final es muy linda porque el primer tiempo lo gana Argentina y el segundo Sí, lo gana sí, Uruguay. sí. Cambian la pelota para Sí, que sí, fuera sí, honesto entre sí. los dos equipos. Sí. Pero bueno, y está. Entonces, este primer tomo es el viaje, que es el transatlántico, el Conte Verde, que sale de Génova y va cargando, digamos, o recogiendo las selecciones que van en ese transatlántico hasta llegar a Montevideo, ¿tá? Que van los franceses, los belgas, los rumanos y por último los brasileros que suben en Río Janeiro, ¿tá? Ese es el telón de fondo, es una ficción histórica, o sea que todo lo que tiene que ver con el telón es fruto de una investigación exhaustiva, todo lo que se te ocurra, hasta cómo funcionaban los motores del bendito Conte Verde, que habían mejorado a los del Titanic, por ejemplo, que hay todo un salto ahí, que hablaban de revolución industrial, ¿viste? Hablemos de eso. ¿Cómo fue, Este, cómo fue la producción? Me estás contando de la investigación y Sí. todo, pero ponerte a escribir y saber que esto va a tener otro perfil, digo, ¿cómo se escribe sabiendo que van a tener derivas? ¿Y cómo se escribe sabiendo que hay una trilogía? Yo no me puedo imaginar algo así a 3 años, me parece un mundo. No, yo tampoco, y de hecho estoy ahora escribiendo el segundo tomo y en una de tus preguntas era ¿y de qué trata el tercero? Y yo te digo, no sé, porque como todavía no sé qué va a pasar en el segundo, más o menos lo tengo planeado. O sea, primero fue un trabajo de equipo. Ahora ya el segundo y el tercero es menos de equipo, pero el primero fue un trabajo de equipo con un grupo de gente joven, de profesionales, que fue fantástico. Se definió cuáles eran los lineamientos generales de la trama, ¿tá? qué era lo que queríamos contar a través del viaje. Pues yo iba escribiendo los capítulos, pero también se definieron la cantidad de capítulos y la extensión que tenía que tener. No podía ser un libro así, por supuesto. Eso estaba definido de antemano. Yo empecé a escribir los capítulos y después cada tanto nos reuníamos con el equipo que los habían leído y había preguntas, comentarios, sugerencias, bueno, con mucho respeto, ¿no? por el que escribe, por el escriba, pero era eso. Entonces, mirá, a mí me parece que tal y tal cosa. Entonces, en ese sentido, este tomo es producción colectiva, digamos, más allá de que yo lo escribí. Fue un desafío. Y el apoyo del gobierno, yo quiero decir que Ana llega a Buenos Aires a este evento. Bueno, vos estabas ya invitada para otro evento, pero Ana llega a Buenos Aires. Nosotros contactamos al ministerio para invitar al ministro a que venga a participar. Estuvo en la primera jornada, en el primer día estuvo en una de las actividades, pero nos dijo, pero ustedes tienen que conocer esto. O sea, el gobierno, en el caso, por lo pronto en el ministerio, están muy alineados con el proyecto. Sí, totalmente. De hecho, la Secretaría Nacional de Deportes lo declaró de interés deportivo nacional, para que te hagas una idea. Y el prólogo, que lo escribió
Alfredo Echandi, Sí. que es de los periodistas deportivos el que más debe de saber de fútbol y política, digamos, ¿no? Porque no se puede separar ese deporte de la política, está profundamente unido. Entonces, un periodista deportivo muy famoso, muy conocido, es el que hace el prólogo, para que te hagas Él una dice, idea. ¿no? La responsabilidad es muy grande, empieza diciendo, ¿no? Un tipo divino que decías, por favor, señor, siga charlando y siga hablando y siga contando, porque es inabarcable todo lo que sabe y cómo va conectando las diferentes cuestiones, los diferentes temas. Sí, el ministerio, el gobierno, ANEP, cuando hicimos el lanzamiento ahora a fines de abril, estaban todas las autoridades, fue muy impactante la presentación. Lo que pasa que Ceibal es una política de Estado, realmente, porque empezó en el 2007 cuando era Plan Ceibal, que tiene sentido el nombre, pero después el plan ya se cumplió, que era la distribución de las computadoras y bla, bla, bla. Y ahora lo que vos decías, es un centro de innovación tecnológica que tiene que ver con educación, no genera contenidos educativos, porque no es eso, sino que está a disposición de lo que la educación necesite. La idea del libro que hable de fútbol, que hable de historia, es de lectura ágil. Cuando digo lectura ágil, lo que quiero decir es, ¿está pensado para una edad determinada, para que pueda tener un proceso de lectoescritura? Mira, está buena tu pregunta. Esto es una novela juvenil. O sea, está pensado para un público, ponerle entre 12 y no sé, lo que fuere, más o menos. ¿Tá? Los chiquilines un poco más chicos ya lo están leyendo. Ya la otra semana voy a una escuela a charlar sobre el libro y no sé qué. Sí hay una versión que se llama de lectura ágil, que es súper interesante, que uno de los maestros del equipo, lo quiero nombrar, Pablo Fradiletti, que es un especialista en el tema lectura ágil y trabajó muchísimo. Hicimos una versión que no es que sea completamente diferente a esto, pero cambian sustancialmente el contenido, no tanto, sino la manera en que se plantea el contenido. Es mucho más breve. La sintaxis y el vocabulario son más sencillos para justamente ayudar a aquellos estudiantes que o tienen dificultades con la lectura o que se aburren o que tropiezan con un par de palabras y entonces viste que dejan de leer y no sé qué. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no ocurra? Entonces, acá el narrador está en tercera persona del singular. En la lectura ágil, la narradora soy yo, que me hicieron un dibujito, además tengo un avatar ahora también, que recibe a los protagonistas que le tocan timbre y dicen, tenemos algo que contarte para que se lo cuentes a los demás. Entonces, ellos me cuentan a mí sus aventuras, que son más breves porque es como yo te las contaría a vos. Entonces, el libro, la virtud que tiene es que es un diálogo entre ellos y yo, digamos, o ellos me cuentan lo que alguien dijo, pero es todo diálogo. Están marcadas las acotaciones de cada personaje justamente para que el que se dificulta con eso no necesite razonar quién ahora dijo qué. Hay colores que guían también a los hablantes. Y después hay todo un estilo que tiene que ver con la lectura ágil y con la caja, digamos, aunque es en digital, pero hablemos de caja, que es no el tamaño. La caja es la caja de edición del libro. Exacto, con ¿no? cuánto margen tiene, márgenes, la tipografía. Exacto. Hay una tipografía especial, con un color especial, el fondo necesariamente es blanco y después, yo eso no sabía, después hay colores que son más amigables que otros, que favorecen esto y lo otro y lo que fuere. Tiene ilustraciones también. Al final de cada capítulo, que es muy divertido, hay diferentes situaciones. ¿Viste cuando tú decís, pero ¿y si yo no hubiera atendido la puerta? ¿Qué hubiera pasado? Pues eso yo puedo ver. Entonces cliqueas ahí y te sale algo. Y siempre te devuelve de algún modo la historia inicial. Y al final de todo, grabamos cada capítulo, que es mi voz, porque como soy la narradora, para aquellas personas que de repente les da pereza leerlo, pero que les gusta escucharlo. O para el que lo quiera leer escuchándolo. O sea, eso es lectura ágil y a mí me pareció genial, aprendí un montón, te digo la verdad. Ana, quiero agradecerte mucho el paso por el auditorio Por favor. de TICMAS. Muy interesante. Gracias. ¿Los libros se distribuyen en forma gratuita? Los libros son gratuitos, ahora prácticamente se distribuyen a las escuelas.
si hacen falta más se vuelve a hacer una tirada. Viene caminando, o sea, hay mucho entusiasmo. Ahora hicimos un programa para la tele también, porque en el lanzamiento fueron escuelas y nada, y es muy emocionante. Así que yo estoy encantada de estar en este proyecto. Muchas gracias por haber pasado por el auditorio de Por TICMAS. favor, gracias a ustedes. Chao.